En el vasto tapiz de la existencia humana, a menudo nos encontramos inmersos en realidades tan distintas que parecen pertenecer a mundos paralelos. Imaginemos por un momento a un hombre forjado en el crisol del éxito financiero, cuya vida es un monumento a la opulencia y el control. Sus días transcurren entre reuniones de negocios que dictan el rumbo de mercados enteros, decisiones que mueven fortunas y la comodidad ininterrumpida de una existencia donde cada deseo es anticipado y satisfecho. Su mansión, un santuario de mármol y cristal, es un reflejo tangible de su poder, un ecosistema donde el lujo no es un privilegio, sino el aire que respira. Cada objeto, cada servicio, habla de una trayectoria de esfuerzo implacable y de una mente aguda que ha sabido descifrar los códigos del éxito. Para él, el mundo es predecible, un engranaje bien aceitado donde él es el maestro de su destino. Pero, ¿qué sucede cuando una acción tan trivial como pedir un vaso de agua se convierte en el catalizador de una revelación? ¿Qué ocurre cuando un simple gesto, casi un reflejo automático en la rutina de su vida, abre una grieta en la sólida fachada de su realidad construida? Este es el punto de partida de una historia que se aventura más allá de los titulares financieros y las estadísticas económicas, para adentrarse en el terreno de lo íntimo, de lo vulnerable, de aquello que, a menudo, permanece oculto bajo capas de conveniencia y distancia social. La premisa de esta narrativa reside precisamente en ese instante de quiebre, en la sutil disrupción que pone en jaque la percepción de un hombre acostumbrado a ver el mundo a través del lente de su propia comodidad. No se trata de una catástrofe espectacular ni de un giro argumental forzado, sino de la poderosa resonancia de un detalle aparentemente insignificante. Un hombre de negocios, de esos que mueven hilos y cuyos nombres aparecen en las listas de los más influyentes, se encuentra en su hogar, rodeado por la quietud y la perfección que su fortuna ha comprado. Un impulso, una sed pasajera, lo lleva a hacer un pedido que en su mundo debería ser tan automático como encender la luz. Pero este simple acto, al cruzarse con una realidad desconocida, desencadena una cascada de eventos que obligarán a replantearse todo aquello que daba por sentado. La empleada que atiende su solicitud, una figura que hasta ese momento era parte del mobiliario funcional de su vida, se convierte, de repente, en el epicentro de una historia oculta, una trama de sacrificio y amor que se desarrolla en las sombras de su propia existencia. Lo que hace única a esta historia es su enfoque en el contraste y la conexión inesperada. No es un cuento sobre la redención de un millonario, ni una oda a la pobreza extrema. Es más bien una exploración de cómo las vidas, aparentemente inconexas, se entrelazan de maneras profundas y a menudo invisibles. La cámara, en nuestra mente, se deslizará con fluidez, transitando desde los amplios y pulcros salones de la mansión, donde la luz se filtra a través de ventanales inmensos y cada superficie reluce, hasta los rincones más modestos de un hogar marcado por la precariedad, pero iluminado por una fuerza interior inquebrantable. Este movimiento visual no es meramente estético, es la representación tangible de la brecha que separa dos universos, dos experiencias de vida que coexisten en la misma ciudad, quizás incluso a pocas calles de distancia, pero que operan bajo reglas y realidades radicalmente diferentes. La opulencia se medirá contra la fragilidad de la vida y la seguridad material se confrontará con la vulnerabilidad de la enfermedad. La fuerza motriz de esta narrativa se encuentra en la sutileza de las emociones y las circunstancias que la rodean. Sentiremos, más que veremos, el peso de las miradas furtivas, esas que un instante de vulnerabilidad o de preocupación pueden delatar.
Escucharemos el eco de las toses ahogadas, un sonido que, en el contexto de la enfermedad, adquiere una resonancia particular, evocando la lucha silenciosa por cada respiración. Y seremos testigos de la dulzura amarga de un amor que, lejos de los grandes gestos románticos, florece en la adversidad. Un amor que se nutre de la esperanza y se manifiesta en actos de abnegación cotidiana. La pregunta que se plantea no es si la riqueza puede comprar la felicidad, sino si la bondad, personificada en la lucha de una madre, tiene el poder de romper las barreras invisibles que la sociedad, y a menudo nuestras propias percepciones, levantan entre las personas. ¿Podrá la verdad, velada por la fachada de la riqueza y la discreción, emerger y transformar no solo la vida de unos pocos, sino también nuestra comprensión de lo que realmente importa? Esta historia es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias suposiciones y a celebrar la extraordinaria resiliencia del espíritu humano, incluso en las circunstancias más inesperadas. En este segundo acto de nuestra narrativa, nos adentramos en las entrañas de la rutina que ha definido la existencia de nuestro protagonista. La opulencia, que para él es sinónimo de orden y control, se manifiesta en cada detalle de su entorno. Imaginemos los rituales matutinos, el despertar suave en sábanas de seda, la temperatura ambiente perfectamente calibrada, el café preparado según especificaciones exactas, servido en porcelana fina. Cada elección, cada servicio, está orquestado para minimizar la fricción, para asegurar que el día comience sin sobresaltos y se desarrolle sin interrupciones. Su agenda, un diagrama preciso de compromisos y objetivos, es el mapa de su dominio, un territorio donde la eficiencia y la rentabilidad son las divinidades supremas. Las decisiones se toman con la frialdad del cálculo, despojadas de la carga emocional que pudiera entorpecer el juicio. Los problemas son meros obstáculos a superar, ecuaciones a resolver con la lógica implacable de los números. La empatía, en este contexto, es un lujo que rara vez se permite, un desvío del camino recto hacia la meta. Su mundo es un jardín geométricamente perfecto, donde cada planta está podada y colocada con un propósito, ajeno a la exuberancia salvaje e impredecible de la naturaleza. Las interacciones humanas se reducen a transacciones, a intercambios de valor donde la utilidad mutua es el único criterio de relevancia. Ahora bien, es crucial entender la naturaleza intrínseca de esta perspectiva. La mente de un hombre acostumbrado a la acumulación de riqueza y poder tiende a categorizar el mundo en términos de activos y pasivos, de ganancias y pérdidas. Las personas en este esquema pueden ser vistas como colaboradores, empleados, competidores o, en el mejor de los casos, como elementos funcionales dentro de un sistema mayor. La vulnerabilidad, la enfermedad, la lucha diaria por la subsistencia son conceptos que, si bien pueden ser reconocidos intelectualmente, carecen de la resonancia emocional que tendrían si se hubieran experimentado de primera mano. Las comodidades que él disfruta no son solo bienes materiales, son el resultado de un escudo protector que lo ha aislado de las asperezas de la vida. Este aislamiento, paradójicamente, puede generar una ceguera involuntaria ante las realidades que no se ajustan a su paradigma. Su visión del mundo es como la de un general observando un mapa estratégico. Ve las posiciones, los movimientos potenciales, pero no siempre percibe el rostro del soldado en la trinchera. Sin embargo, el punto de inflexión llega precisamente cuando uno de estos elementos funcionales, uno de esos engranajes aparentemente secundario en la maquinaria de su existencia, revela una profundidad insospechada. La empleada, cuyo rol hasta ese momento se limitaba a la ejecución de tareas domésticas, se revela como el portador de una historia de resistencia,
una narrativa tejida con hilos de sacrificio y amor incondicional. Su existencia, antes diluida en la sombra de la mansión, adquiere una nitidez dramática cuando su mundo interior, sus luchas secretas, chocan contra la superficie pulida de la realidad de su empleador. La fragilidad que emana de su situación personal, lejos de ser un signo de debilidad, se convierte en la fuente de una fortaleza asombrosa, una resiliencia forjada en la adversidad que desafía las categorías preestablecidas de su empleador. La petición de agua, ese acto tan mundano, se transforma en una grieta por donde se filtran destellos de una verdad que él nunca imaginó. Consideremos, por ejemplo, la diferencia entre poseer un objeto y comprender su valor intrínseco, o el esfuerzo que implicó su creación. Nuestro protagonista posee una vasta colección de arte, cada pieza adquirida tras complejas negociaciones y por sumas astronómicas. Sin embargo, la empleada, en su humilde morada, podría atesorar un simple dibujo infantil, una obra de arte efímera pero cargada de un valor emocional incalculable que representa la esencia misma de su maternidad. Esta disparidad en la percepción del valor es fundamental para entender el choque de realidades que está a punto de ocurrir. La empleada no es solo una ejecutora de tareas. Es un ser humano con una vida interior compleja, con anhelos, miedos y sobre todo con un amor profundo por su hija. Su lucha por la salud de su pequeña es una batalla silenciosa, librada en los márgenes de la sociedad, donde cada recurso es escaso y cada esperanza es un tesoro. Este contraste entre la abundancia material y la riqueza emocional, entre la superficialidad del éxito y la profundidad del sacrificio, es el corazón latente de esta segunda fase de nuestra historia. La empleada, con su discreta pero férrea voluntad, está a punto de demostrar que las verdaderas fortunas no siempre se miden en balances bancarios, sino en la tenacidad del espíritu y la fuerza del amor. La arquitectura de la opulencia en la que nuestro protagonista se desenvuelve no es meramente un escenario de riqueza material, es un sistema de aislamiento cuidadosamente diseñado. Cada muro, cada puerta de seguridad, cada protocolo de privacidad actúa como una barrera selectiva que permite la entrada de lo deseado y repele lo incómodo. Las noticias que llegan a sus oídos son filtradas, las interacciones sociales son curadas, y la propia percepción de la realidad se moldea para encajar en un molde de previsibilidad y confort. En este entorno, la necesidad de una empleada de solicitar algo tan básico como agua se convierte en una anomalía, una falla en el sistema que requiere una explicación. Su mente, entrenada para optimizar recursos y eliminar ineficiencias, podría inicialmente interpretar esta solicitud como un descuido o una falta de iniciativa por parte del personal. La posibilidad de que exista una razón subyacente, una urgencia que trascienda la mera conveniencia, es una hipótesis que, en su marco de referencia habitual, apenas cruzaría su umbral de consideración. Profundizando en esta perspectiva, es vital comprender cómo se fragua esta ceguera selectiva. No se trata de una malicia inherente, sino de una consecuencia directa de la vida dedicada a la acumulación y el control. La constante exposición a la abundancia y la facilidad con la que se satisfacen las necesidades pueden erosionar la capacidad de empatía y de imaginación. Cuando la propia experiencia de vida se limita a un espectro estrecho de comodidades, las realidades que se encuentran fuera de ese espectro se vuelven abstractas, casi irreales. Es como si, al mirar a través de un telescopio potente, solo se observara el firmamento, ignorando la tierra bajo los pies. Las preocupaciones de aquellos que luchan por lo básico, un techo, comida, atención médica, se desdibujan, convirtiéndose en datos estadísticos o anécdotas lejanas, desprovistas de la urgencia y el peso emocional que tendrían
si se vivieran. Sin embargo, la verdadera revelación para nuestro protagonista no se producirá a través de la lógica o el análisis de datos, sino a través de la confrontación directa con una emoción humana fundamental, el amor maternal. La empleada, en su silencio y discreción, no solo está realizando sus labores, sino que está librando una batalla diaria por la supervivencia de su hija. Cada gesto, cada esfuerzo está imbuido de esta motivación primordial. Su agotamiento no es pereza, sino el resultado de noches en vela cuidando a un ser querido. Su aparente reserva no es frialdad, sino la concentración férrea necesaria para mantener a flote una vida en la precario equilibrio. La solicitud de agua, en este contexto, no es una trivialidad, sino un indicio de una urgencia que ha superado la barrera de la discreción autoimpuesta. Es un grito silencioso que, al resonar en el vacío de la indiferencia habitual, tiene el potencial de abrir una brecha en el muro de aislamiento. Ahora, pensemos en cómo esta dinámica se manifiesta en situaciones cotidianas, incluso fuera del ámbito de la riqueza extrema. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto las señales de agotamiento en un colega, atribuyéndolas a una mala gestión del tiempo en lugar de considerar una posible crisis personal? ¿O hemos desestimado la necesidad de ayuda de un vecino, asumiendo que todo está bien porque su fachada parece intacta? La historia nos invita a reflexionar sobre estas dinámicas, a cuestionar nuestras propias suposiciones y a considerar la posibilidad de que existan realidades ocultas, luchas silenciosas que se desarrollan tras las fachadas que presentamos al mundo. La empleada, con su determinación inquebrantable, se convierte en un símbolo de esa resiliencia que a menudo pasa desapercibida, una fuerza que, aunque invisible, es capaz de mover montañas en el ámbito personal. Su historia nos enseña que la verdadera medida de una persona no reside en las posesiones materiales o el estatus social, sino en la fuerza de su espíritu y la profundidad de su amor. La cámara, al pasar de los salones dorados a los rincones humildes, no solo muestra un contraste físico, sino también un abismo de experiencias humanas que, sin embargo, están inextricablemente unidas por los hilos invisibles de la compasión y la necesidad. La empleada, en su aparente fragilidad, posee una fortaleza que desafía la comprensión del hombre de negocios, una fortaleza nacida del amor incondicional por su hija enferma. La dinámica de la solicitud de agua, en su aparente simplicidad, se erige como un nexo crucial entre dos universos hasta entonces inconexos. Para el hombre de negocios, acostumbrado a la delegación y a la eficiencia de sistemas preestablecidos, el requerimiento de este líquido vital por parte de su empleada podría ser percibido inicialmente como una desviación del protocolo. Quizás, en su mente, la logística de los suministros básicos para el personal debería ser autogestionada, o al menos comunicada a través de canales predefinidos y no mediante una petición directa que interrumpe su propia rutina. El concepto de necesidad urgente en su propio entorno se traduce en problemas de mercado, fluctuaciones bursátiles o fallos en la cadena de suministro. Las urgencias humanas, aquellas que implican la fragilidad del cuerpo y la angustia del espíritu, operan en una dimensión que rara vez ha tenido que confrontar de manera personal. Por lo tanto, la petición de agua, más allá de su literalidad, se convierte en un código, una señal de alarma que, si se interpreta correctamente, revela una capa de existencia que ha permanecido oculta tras la fachada de la empleada como mero componente del servicio doméstico. Aunado a esto, es importante examinar la naturaleza del trabajo doméstico y la invisibilidad inherente a muchas de sus funciones. En el entramado de una gran mansión,
El personal de servicio opera a menudo tras bambalinas, asegurando que el funcionamiento de la casa sea impecable, sin que sus propias vidas o necesidades interfieran en la comodidad de los empleadores. Su presencia es funcional. Su ausencia, en teoría, pasaría desapercibida hasta que un fallo en el sistema de operación se hiciera evidente. La empleada, en este contexto, ha internalizado la expectativa de discreción y eficiencia, esforzándose por ser invisible en su labor. Sin embargo, la enfermedad de su hija ha introducido una variable imprevista, una urgencia que trasciende las normas de su profesión y la obliga a romper tímidamente el velo de su anonimato. La solicitud de agua, entonces, no es solo un acto de petición, sino un acto de revelación, un indicio de que detrás de la uniforme y la eficiencia hay una persona lidiando con una crisis que la ha llevado al límite de su capacidad para mantener las apariencias. Consideremos la perspectiva psicológica de la empleada en este instante. La tensión entre su deber profesional de discreción y la imperiosa necesidad de atender a su hija enferma crea un conflicto interno significativo. Cada gesto, cada palabra está cargado de la angustia de no querer incomodar, de no querer ser vista como una carga o una ineficiente, pero al mismo tiempo, impulsada por un instinto de supervivencia que la empuja a buscar cualquier recurso disponible. La petición de agua, entonces, es un acto de equilibrio precario, un intento de obtener ayuda sin exponer la magnitud de su desesperación. Es una manifestación de la resiliencia humana, la capacidad de seguir adelante y buscar soluciones incluso cuando las circunstancias son abrumadoras. Esta dualidad, la de mantener una fachada de normalidad mientras se enfrenta a una crisis personal, es un testimonio de la fortaleza interna que a menudo reside en quienes menos esperamos. Además, es fundamental comprender el concepto de capital social y cómo éste opera de manera diferente en los estratos socioeconómicos. Mientras que nuestro protagonista puede recurrir a redes de contactos influyentes y asesores expertos para resolver cualquier problema, la empleada se encuentra limitada a los recursos a su alcance inmediato. Su red se reduce a la buena voluntad de quienes la rodean, a menudo en circunstancias similares de precariedad. La mansión, que representa para él un centro de poder y recursos, para ella es un entorno laboral donde sus propias necesidades son secundarias. La solicitud de agua, en este sentido, es un intento de movilizar un recurso mínimo, pero vital, dentro de este entorno que, si bien le proporciona sustento, también la confina a una posición de vulnerabilidad. La forma en que esta simple solicitud es recibida y gestionada se convierte, por tanto, en un microcosmos de las desigualdades y las dinámicas de poder que rigen la sociedad. La aparente insignificancia del acto contrasta dramáticamente con el peso de las circunstancias que lo motivan, revelando la profunda brecha entre la realidad del hombre adinerado y la lucha silenciosa de su empleada. La cotidianidad en la mansión, para nuestro protagonista, se rige por una coreografía de eficiencia y anticipación. Los detalles, que para otros podrían ser fuente de estrés, la gestión de múltiples propiedades, las complejas inversiones financieras, la organización de eventos sociales de alto perfil, son para él meros ejercicios de lógica y estrategia. Su mente, afinada por años de práctica, maneja estos desafíos con una destreza que raya en lo instintivo. La comodidad no es un lujo, sino el resultado natural de un sistema perfectamente orquestado, donde él es el director de orquesta. Esto significa que las necesidades básicas, como la provisión de agua, no son un problema de escasez o de acceso, sino de logística y asignación de recursos. La empleada, al solicitar agua de manera directa, rompe esta lógica preestablecida.
En lugar de seguir el conducto regular, quizás un sistema de comunicación interna o una solicitud a través de un supervisor, su petición interrumpe el flujo esperado, sugiriendo una urgencia que escapa a la comprensión habitual del hombre de negocios. Este quiebre en el protocolo, lejos de ser una simple falta de procedimiento, pone de manifiesto una dimensión de la existencia que el hombre de negocios ha aprendido a ignorar o a externalizar. La fragilidad humana, la vulnerabilidad ante la enfermedad, son conceptos que, si bien puede reconocer en abstracto, no ha sentido en carne propia ni ha tenido que gestionar de manera personal. Su mundo está poblado por soluciones, por sistemas diseñados para mitigar o eliminar la fricción. La necesidad de agua, en su contexto, es una cuestión de reponer un suministro, no de aliviar una sed crítica o de proveer un elemento vital para un ser querido en estado de debilidad. La empleada, al cruzar esa línea de lo meramente funcional, introduce en el espacio del hombre de negocios una realidad que no se puede cuantificar ni optimizar fácilmente. Por consiguiente, la forma en que el hombre de negocios reacciona ante esta petición, o la forma en que la empleada se ve obligada a formularla, revela las profundas disparidades en sus experiencias vitales. Si él percibe la solicitud como una ineficiencia, podría reaccionar con frustración o con una instrucción para que se sigan los procedimientos establecidos. Si por el contrario hay una chispa de curiosidad o una apertura a lo inesperado, esa simple petición puede ser el detonante para cuestionar la invisibilidad que rodea al personal de servicio. La empleada, por su parte, se encuentra en una encrucijada. Mantener la compostura y la discreción que se esperan de ella, o arriesgarse a exponer su vulnerabilidad en busca de una ayuda que, en su mundo, es un recurso escaso y preciado. Además, es crucial considerar el peso de la historia personal que cada uno de ellos arrastra. El hombre de negocios, forjado en la competencia y la ambición, ha construido su éxito sobre la base de decisiones calculadas y una férrea determinación. Su trayectoria es un testimonio de su capacidad para superar obstáculos y para imponer su voluntad en el entorno. La empleada, por el contrario, probablemente ha navegado por un camino marcado por la escasez, la precariedad y la necesidad de adaptarse constantemente a circunstancias adversas. Su fortaleza no reside en la imposición, sino en la resistencia, en la capacidad de encontrar soluciones creativas con recursos limitados y en la motivación primordial de proteger a su hija. Esta diferencia fundamental en sus historias de vida explica por qué una petición tan simple como la de agua puede tener resonancias tan dispares y desencadenar trayectorias tan distintas. La empleada, al formular su petición, no solo está solicitando un recurso básico, sino que está activando una serie de percepciones latentes en el hombre de negocios. Su solicitud, nacida de una necesidad apremiante que trasciende la mera comodidad, actúa como un espejo que refleja la disparidad de sus realidades. Él, inmerso en un universo donde la escasez es una abstracción teórica, se enfrenta a la manifestación tangible de la precariedad en una persona que forma parte de su entorno inmediato, aunque sea de manera periférica. Este encuentro de realidades, orquestado por un acto tan elemental como pedir agua, no es un evento aislado, sino la punta del iceberg de una compleja red de interacciones y percepciones. La forma en que él procesa esta información, si se limita a una simple instrucción para que se resuelva el problema logístico del suministro de agua, o si se abre a la posibilidad de una narrativa más profunda, determinará la evolución de su comprensión. Profundicemos en las implicaciones de esta interacción en el ámbito de la comunicación no verbal y la interpretación de las señales sutiles. La empleada,
al pedir agua, podría haber recurrido a un tono de voz particular, a una postura corporal, o a una mirada que, sin ser explícitamente declarados, transmiten una carga emocional. Estos matices, a menudo imperceptibles para quien no está entrenado para detectarlos o no tiene el interés de hacerlo, son precisamente los que revelan la profundidad de la situación. Para el hombre de negocios, cuya vida se rige por la claridad de los datos y la objetividad de los resultados, la interpretación de estas señales no verbales puede ser un territorio desconocido. Sin embargo, la insistencia de la necesidad, manifestada a través de estos gestos, puede forzar una atención que de otro modo no se habría prestado. Consideremos, por ejemplo, la metáfora del termómetro emocional. Mientras que el hombre de negocios opera en un ambiente de temperatura controlada, donde las fluctuaciones son mínimas y predecibles, la empleada se encuentra navegando en un clima extremo, donde los altibajos son constantes y a menudo violentos. Su petición de agua es como un pico de fiebre que no puede ser ignorado, una señal de que el sistema está operando bajo un estrés considerable. La manera en que él responde a este termómetro revelará su capacidad para trascender su propia burbuja de comodidad y conectar con la realidad de otro ser humano. Si actúa con frialdad, como si se tratara de un inconveniente menor, reforzará la distancia entre sus mundos. Si por el contrario muestra una mínima empatía, una pregunta genuina sobre el motivo de su necesidad, estará abriendo una puerta hacia una comprensión más profunda. Además, es crucial examinar el concepto de inversión emocional en las relaciones laborales, especialmente en aquellos roles de servicio que implican una interacción cercana con el empleador. La empleada, al solicitar agua, podría estar arriesgando su estabilidad laboral si su petición es malinterpretada o vista como una falta de decoro. Esta es una decisión cargada de consecuencias. Una apuesta donde el potencial beneficio, obtener el recurso necesario, se contrapone al riesgo de represalias o desaprobación. La audacia de su acto, por tanto, no debe ser subestimada. Es una manifestación de la desesperación que la ha empujado a transgredir las normas implícitas de su posición. Ahora, observemos cómo esta dinámica se traslada a situaciones cotidianas. Cuando un estudiante pide ayuda adicional a un profesor que, en principio, considera que el material ya ha sido explicado exhaustivamente, o cuando un ciudadano solicita un servicio público que parece estar fuera de los procedimientos habituales. En todos estos casos, la petición es un acto de vulnerabilidad y, a la vez, un intento de movilizar recursos que no se obtienen fácilmente. La empleada, al pedir agua, está, en esencia, utilizando su propia vulnerabilidad como palanca para obtener un recurso vital, un acto que revela una profundidad de carácter y una fuerza de voluntad que va mucho más allá de las expectativas impuestas por su rol. La petición de agua, en su aparente simplicidad, actúa como un catalizador que revela las capas de especialización y la división del trabajo que caracterizan la vida moderna, especialmente en entornos de alta complejidad como el que habita nuestro protagonista. En su mansión, la obtención de un vaso de agua no es un acto individual de autoservicio, sino el resultado de una cadena de procesos que involucran a diferentes miembros del personal, cada uno con una función específica. Puede que exista un encargado de suministros, personal de limpieza encargado de la higiene de la vajilla y personal de servicio encargado de la presentación y entrega. La empleada, al dirigirse directamente a su empleador, está, en efecto, saltándose varios eslabones de esta cadena. Una acción que, en un sistema optimizado, podría ser vista como una ineficiencia o incluso una transgresión. Consideremos cómo este fenómeno se replica en otras industrias. Pensemos en un director ejecutivo de una gran corporación que necesita un informe específico.
en lugar de solicitarlo a través de los canales internos habituales. El asistente, el jefe de departamento, el analista de datos, decide contactar directamente al empleado junior que maneja la base de datos. Esta acción, aunque pueda parecer una forma de agilizar el proceso, en realidad socava la estructura organizacional, genera confusión sobre las líneas de autoridad y puede, inadvertidamente, desmotivar a los empleados que cumplen roles de supervisión. La empleada, al dirigirse a su empleador, está cometiendo una infracción similar, aunque motivada por la urgencia y no por la eficiencia percibida. El contraste aquí reside en la motivación. Mientras que el CEO podría buscar una vía rápida para obtener información, la empleada busca un recurso vital para su hija. Esta diferencia de intención es crucial para entender la complejidad de la situación. Además, la petición de agua expone la jerarquía implícita y las barreras de comunicación que a menudo se establecen en entornos de alta desigualdad social y económica. La empleada, al dirigirse a su empleador, está reconociendo y, a la vez, desafiando esa jerarquía. Su necesidad la ha llevado a cruzar una frontera invisible, a dirigirse a alguien que, en la estructura social, se encuentra en un nivel muy superior. La forma en que el hombre de negocios perciba y responda a esta transgresión revelará mucho sobre su propia visión del mundo y su concepción de las relaciones humanas. ¿Verá en ella una oportunidad para demostrar generosidad y humanidad, o la percibirá como una intromisión inaceptable en su esfera privada? La forma en que se resuelva esta interacción no solo afectará a la empleada, sino que también ofrecerá una ventana a la naturaleza de la empatía y la comprensión en un mundo cada vez más estratificado. Pensemos, por ejemplo, en cómo un cliente en un restaurante de lujo, al dirigirse directamente al chef para hacer una petición inusual en lugar de hablar con el camarero, puede generar una dinámica similar de alteración del orden establecido, pero con motivaciones y consecuencias radicalmente distintas. La empleada, al romper el protocolo, está exponiendo no solo su necesidad, sino también la fragilidad del sistema de jerarquías que, en circunstancias normales, la mantendría en una posición de discreta subordinación. La dinámica de la petición de agua, al ser un acto que trasciende la mera transacción de servicios, también pone de manifiesto la diferencia entre la necesidad y la conveniencia en la vida moderna. Para el hombre de negocios, la disponibilidad de agua es una conveniencia garantizada, un servicio que se da por sentado y que está siempre a su alcance a través de los mecanismos establecidos. No necesita pensar en ello, ni en cómo se obtiene, ni en quién lo provee. Su mente está ocupada en desafíos de mayor envergadura, en la gestión de activos y en la toma de decisiones estratégicas. La empleada, en cambio, se encuentra en una situación donde la obtención de agua puede ser una necesidad apremiante, vinculada a la salud y el bienestar de su hija. Esta distinción es fundamental. Mientras que la conveniencia se asocia con el lujo y la ausencia de esfuerzo, la necesidad se relaciona con la supervivencia y la lucha. La petición de agua, al ser formulada por la empleada, trae consigo el peso de esta necesidad, obligando al hombre de negocios a confrontar una realidad que va más allá de la mera logística de su hogar. Pensemos en la analogía de la gestión de recursos en una empresa. El CEO, acostumbrado a asignar presupuestos millonarios, podría considerar la compra de un nuevo equipo de última generación como una inversión estratégica para mejorar la eficiencia. Sin embargo, para un departamento con recursos limitados, la necesidad de reemplazar una herramienta básica que se ha roto y que afecta directamente a la capacidad de cumplir con las tareas esenciales, representa una prioridad completamente diferente. La petición de agua por parte de la empleada es equiparable a esta segunda situación. No es una solicitud para mejorar un servicio ya de por sí óptimo, sino una demanda
para cubrir una carencia fundamental que tiene implicaciones directas en la vida. La forma en que el hombre de negocios reacciona a esta petición, si la trata como un asunto de logística o como un problema humano, revelará la profundidad de su perspectiva y su capacidad para trascender las estructuras rígidas de su propio mundo. En este sentido, la empleada, a través de su acto, está introduciendo un elemento de humanidad cruda y urgente en el entorno pulido y controlado de la mansión, obligando a una reevaluación de lo que constituye una necesidad y de quién tiene el derecho a expresarla. La empleada, al cruzar la línea de lo meramente funcional para expresar una necesidad tan básica, introduce en el universo del hombre de negocios un elemento de imprevisibilidad que desafía su control. No se trata solo de una desviación en el protocolo del servicio doméstico, es la irrupción de una realidad humana cruda que opera bajo lógicas distintas a las del mercado financiero. Pensemos en cómo las crisis humanitarias, aunque se presenten en titulares globales, a menudo permanecen distantes hasta que un rostro, una historia personal, las acerca a nuestra propia experiencia. La empleada, con su petición de agua, encarna esa proximidad forzada. Su necesidad no es una cuestión de oferta y demanda, sino de supervivencia, un imperativo biológico y emocional que trasciende la optimización de recursos. Para el hombre de negocios, acostumbrado a cuantificar el valor en términos monetarios, la magnitud de esta necesidad, desprovista de etiquetas de precio, representa un enigma que su habitual marco de análisis no puede resolver. Ahora, considere cómo esta dinámica se manifiesta cuando nos enfrentamos a situaciones donde la eficiencia operativa choca con la empatía humana. Imagínese a un ingeniero jefe supervisando la construcción de un puente. Su enfoque principal es la integridad estructural, los plazos de entrega y el presupuesto. Sin embargo, si uno de los obreros, visiblemente afectado por una deshidratación severa, solicita un descanso y agua, la respuesta del ingeniero ya no puede basarse únicamente en los planos y las cronogramas. Debe considerar la fragilidad del trabajador, su condición física y el impacto potencial de su malestar en la seguridad de la obra. La petición de agua, en este caso, no es una interrupción trivial, sino una llamada de atención sobre la vulnerabilidad humana en medio de un proyecto de ingeniería preciso. De manera similar, la empleada, a través de su solicitud, está obligando al hombre de negocios a reevaluar la naturaleza de su entorno, a reconocer que sus dominios, por muy bien administrados que estén, albergan realidades que escapan a la fría lógica de los negocios. Además, la forma en que la empleada articula su necesidad, incluso en su simplicidad, revela una profunda comprensión de las barreras sociales existentes. Su petición directa, en lugar de canalizarla a través de los canales jerárquicos habituales, sugiere una urgencia que ha superado la prudencia y el temor a la transgresión. Es un acto de desespero calculado, una apuesta por la humanidad del otro. Pensemos en un artista callejero que, al ver a un niño con frío, decide compartir su escaso abrigo, a pesar de que él mismo se expone a una mayor incomodidad. Su acción no se rige por un cálculo de beneficios, sino por una respuesta instintiva a la necesidad ajena, una decisión que prioriza el bienestar de otro sobre su propia comodidad. La empleada, al pedir agua, realiza un acto análogo. Está exponiendo una vulnerabilidad, esperando quizás, con una mezcla de esperanza y aprensión, una respuesta que valide su humanidad. Su acción, por lo tanto, no es solo una solicitud de un recurso, sino un acto de fe en la posibilidad de conexión humana, incluso en un entorno de marcada desigualdad. Consecuentemente, esta interacción pone en relieve la distinción entre la percepción de la utilidad y la dignidad en las relaciones interpersonales.
Para el hombre de negocios, la empleada, hasta ese momento, podría haber sido percibida principalmente en términos de su utilidad, su eficiencia en las tareas, su discreción, su contribución al buen funcionamiento de la mansión. Su valor se medía en su capacidad para cumplir una función. Sin embargo, la petición de agua, al revelar su vulnerabilidad, introduce el concepto de dignidad. Ya no se trata solo de una empleada cumpliendo su labor, sino de un ser humano con necesidades apremiantes, con una hija enferma que merece consideración y respeto más allá de su rol profesional. Esta transición de la utilidad a la dignidad es un salto conceptual que el hombre de negocios podría o no estar preparado para dar. Pensemos en cómo, en muchas culturas, el trato hacia el personal de servicio a menudo refleja esta dicotomía. Algunos lo ven como meros autómatas al servicio de sus caprichos, mientras que otros reconocen en ellos la misma humanidad y dignidad que esperan para sí mismos. La empleada, al ser tratada con dignidad en su momento de necesidad, se convierte en un recordatorio de que cada individuo, independientemente de su estatus, posee un valor intrínseco que va más allá de su función en la sociedad. La dinámica de la petición de agua, lejos de ser un mero incidente, desvela las intrincadas capas de la producción de bienestar en la sociedad contemporánea. En el entorno de opulencia donde habita el hombre de negocios, la comodidad no es un accidente, sino el resultado de un complejo entramado de servicios especializados. Cada elemento, desde la limpieza de los cristales hasta la preparación de los alimentos, está a cargo de profesionales con roles definidos, operando bajo una lógica de eficiencia y especialización. La empleada, al dirigirse directamente a su empleador, no solo busca agua, está inadvertidamente señalando una falla en la arquitectura de esa producción de bienestar. Su acción sugiere que los canales habituales, aquellos diseñados para la fluidez operativa, no han sido suficientes para satisfacer una necesidad apremiante. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestra propia vida, a menudo confiamos en sistemas preestablecidos para satisfacer nuestras necesidades sin cuestionar su eficacia hasta que una crisis nos obliga a hacerlo. Pensemos, por ejemplo, en la cadena de suministro de alimentos en una ciudad grande. Un consumidor espera que su supermercado local esté siempre abastecido, confiando en la logística, el transporte y la distribución para mantener esa disponibilidad. Sin embargo, una huelga inesperada en los puertos o un evento climático extremo pueden interrumpir esa cadena, forzando al consumidor a buscar alternativas o a enfrentar una escasez. La empleada, en su contexto, está experimentando una interrupción similar, pero a una escala mucho más íntima. La cadena de suministro de su bienestar, que normalmente dependería de su propia gestión de recursos y del personal de la mansión, se ha visto comprometida por la enfermedad de su hija, llevándola a buscar un recurso esencial directamente en la fuente de máxima autoridad y aparente abundancia. Además, la manera en que el hombre de negocios percibe esta petición es crucial. Si su primera reacción es de exasperación ante la interrupción de su rutina, está operando bajo una lógica de minimización de fricciones. Su objetivo es mantener el statu quo de comodidad. Sin embargo, si su curiosidad se despierta, si se pregunta por qué la empleada ha recurrido a él directamente, se abre la posibilidad de un entendimiento más profundo. Esta indagación podría llevarlo a descubrir que la empleada ha agotado otras vías, que su situación es más precaria de lo que su rol profesional sugiere. Es similar a cuando un gerente de proyecto recibe una queja inusual de un cliente. Su primera reacción podría ser de defensa, pero una investigación más profunda podría revelar problemas subyacentes en el servicio que requieren una solución sistémica, no solo una respuesta superficial.
Por consiguiente, la petición de agua se convierte en un microcosmos de cómo las estructuras sociales y económicas impactan las necesidades humanas más básicas. El hombre de negocios, al estar en la cima de una pirámide de recursos, tiene acceso a sistemas que garantizan su bienestar. La empleada en la base depende de la eficiencia de esos sistemas y de su propia capacidad para navegar por ellos. Cuando su hija enferma, esa dependencia se vuelve crítica. Su acción de dirigirse directamente a él es un reconocimiento tácito de que las estructuras formales de ayuda dentro de la mansión podrían ser insuficientes, o que el tiempo para utilizarlas es un lujo que no puede permitirse. Es un acto de audacia nacido de la necesidad, una forma de eludir las barreras institucionales en busca de una solución inmediata. La forma en que esta audacia es recibida, si se aplasta o se fomenta, define no solo el destino inmediato de la empleada, sino también la propia humanidad del hombre de negocios. La solicitud de agua por parte de la empleada, al trascender la mera necesidad fisiológica, se imbrica en una red de expectativas sociales y laborales que operan bajo un código no escrito. En la dinámica de una mansión, la relación entre empleador y empleado doméstico a menudo se construye sobre una base de servicio y discreción. El empleado se espera que sea eficiente, invisible en su labor, y que sus necesidades personales no interfieran en el funcionamiento del hogar. La empleada, al romper este silencio autoimpuesto, está enviando una señal que, para el hombre de negocios, puede ser interpretada de múltiples maneras. Podría ser vista como una falla en el protocolo, una solicitud inoportuna que interrumpe la armonía de su entorno. Sin embargo, si se observa con una lente más fina, esta petición puede ser entendida como la manifestación de una tensión subyacente, un indicio de que la empleada se encuentra en una situación donde las rutinas habituales ya no son suficientes para cubrir las necesidades vitales, en este caso, de su hija. Consideremos cómo esta tensión se manifiesta en otras esferas profesionales. Pensemos en un director de orquesta que, en medio de un ensayo complejo, nota que uno de los músicos de la sección de cuerdas muestra signos de fatiga extrema, quizás por haber pasado la noche anterior atendiendo a un familiar enfermo. La petición implícita del músico, que podría ser un gesto sutil o una mirada de agotamiento, obliga al director a replantearse la sesión. Ya no se trata solo de la perfección musical, sino de la salud y el bienestar de un miembro de su equipo. La empleada, en su petición de agua, actúa de manera similar. Su necesidad, aunque parezca trivial en el contexto de la opulencia circundante, es un llamado a reconocer la fragilidad humana inherente a cualquier estructura, por muy sólida que parezca. El hombre de negocios, al ser confrontado con esta petición, se enfrenta a la posibilidad de reconocer que su dominio, si bien es un bastión de control y confort, también está habitado por individuos con vidas complejas y necesidades que escapan a la gestión de su agenda. Además, la propia naturaleza del servicio doméstico, a menudo invisible y poco valorado, crea un terreno fértil para que las necesidades urgentes pasen desapercibidas. El personal de servicio, inmerso en la rutina de atender a las demandas de sus empleadores, rara vez tiene la oportunidad o el espacio para expresar sus propias urgencias. La empleada, al solicitar agua, está, en un sentido figurado, rompiendo el muro de invisibilidad que la rodea. Está diciendo implícitamente: mi situación actual trasciende mi rol profesional y necesito una atención que va más allá de la simple provisión de servicios. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, en nuestra vida cotidiana, tendemos a categorizar a las personas según su función, y cómo esta categorización puede llevarnos a pasar por alto las realidades más profundas que las definen.
El hombre de negocios, acostumbrado a ver el mundo a través de lentes de eficiencia y rentabilidad, podría estar ante la oportunidad de redefinir su perspectiva, de comprender que el valor de un individuo no se limita a su utilidad, sino a su intrínseca humanidad. La interacción, por tanto, se convierte en un acto de negociación sutil, no de términos financieros, sino de reconocimiento humano. La empleada, al formular su petición, está presentando un caso, un argumento basado en la urgencia de una necesidad. El hombre de negocios, al responder, no solo está decidiendo si proveerá agua, sino si ofrecerá un atisbo de comprensión o compasión. Esta respuesta, ya sea verbal o no verbal, tendrá un impacto profundo en la empleada y potencialmente en la percepción que el hombre de negocios tiene del mundo que lo rodea. Es un momento donde la frialdad del cálculo se encuentra con la calidez de la necesidad, y el resultado de ese encuentro definirá la humanidad de la interacción. Ahora observemos cómo este tipo de dinámicas, aunque sutiles, tienen un impacto directo en la forma en que percibimos la justicia y la equidad en nuestras propias interacciones diarias. Al transitar por los senderos que hemos trazado, convergiendo las pinceladas de opulencia con los trazos de vulnerabilidad, se va configurando un paisaje emocional de profunda resonancia. Las distintas capas de esta realidad, exploradas con detenimiento, no son meros elementos aislados, sino hilos entrelazados que tejen una comprensión más amplia de las interconexiones humanas. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, percibimos cómo las estructuras que dan forma a nuestra existencia, tanto las visibles como las invisibles, moldean la manera en que experimentamos el mundo y a quienes lo habitan. La aparente distancia entre realidades dispares se disuelve gradualmente, revelando una trama de experiencias compartidas, aunque vividas en planos muy distintos. En este punto de nuestro análisis, la convergencia de las ideas nos permite vislumbrar no la respuesta definitiva, sino la pertinencia de las preguntas que hemos planteado. Las complejidades inherentes a las interacciones humanas, magnificadas por las disparidades socioeconómicas, nos invitan a una introspección sobre nuestras propias percepciones y los filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. Al poner en perspectiva las distintas facetas de esta narrativa, la senda hacia una comprensión más profunda se va despejando, apuntando hacia una apreciación renovada de la condición humana. Las aguas que parecían tranquilas en la superficie, al ser agitadas por la corriente de la necesidad, revelan profundidades insospechadas. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, la suma de estas percepciones nos impulsa a considerar la delicada urdimbre que conecta nuestras vidas. Las distintas perspectivas examinadas, al ser puestas en diálogo, no ofrecen un veredicto, sino una invitación a ponderar la complejidad de los lazos que nos unen, incluso en las circunstancias más dispares. Este tránsito nos prepara para una mirada final que, sin prever conclusiones específicas, busca iluminar la resonancia de estas exploraciones en nuestro propio entendimiento del mundo. La convergencia de estas experiencias, como la confluencia de varios ríos, crea un caudal más amplio y poderoso que nos guía hacia un nuevo horizonte de pensamiento. La vida, en su intrincada danza entre la opulencia y la fragilidad, nos presenta escenarios donde las realidades más dispares coexisten, a menudo sin que una ilumine a la otra. Hemos recorrido los vastos salones de la riqueza, donde cada deseo se materializa con la eficiencia de un mecanismo bien engrasado, y hemos atisbado los rincones humildes, territorios de lucha silenciosa, pero de una fortaleza inquebrantable. La petición de agua, ese gesto tan elemental, se erigió como el puente inesperado entre estos dos mundos, una grieta sutil en la fachada de la indiferencia que obligó a una confrontación con lo humano.
Ya no se trata de la simple logística de un hogar, sino de la profunda resonancia del sacrificio, del amor que florece en la adversidad y de la inquebrantable voluntad de una madre. La verdadera lección no reside en la capacidad de la riqueza para proveer o en la pobreza para limitar, sino en la inherente dignidad que reside en cada ser humano, independientemente de su circunstancia. Las barreras invisibles que erigimos, ya sean por conveniencia, por costumbre o por una percepción limitada, se desmoronan ante la fuerza elemental de una necesidad genuina y la compasión que ésta puede despertar. Hemos sido testigos de cómo la empatía, esa chispa que nos conecta en lo más profundo, puede nacer de lo más inesperado, transformando la fría indiferencia en un cálido reconocimiento. La empleada, en su lucha silenciosa, no solo buscaba un recurso vital, sino que también ofrecía una oportunidad, la de mirar más allá de las apariencias, de cuestionar nuestras propias suposiciones y de redescubrir la humanidad compartida que nos une. La historia nos recuerda que la fortaleza más genuina a menudo se forja en las fraguas de la adversidad. La resiliencia del espíritu humano, esa capacidad de perseverar y amar a pesar de las circunstancias más sombrías, es un tesoro que trasciende cualquier fortuna material. La riqueza puede comprar comodidades, pero no puede replicar la profundidad del amor maternal ni la tenacidad del espíritu que lucha por un ser querido. Así, la opulencia de la mansión se desvanece en su relevancia frente a la riqueza incalculable de la esperanza y el sacrificio que emanan de un hogar marcado por la lucha. La verdadera práctica, entonces, comienza ahora, en la forma en que elegimos ver el mundo, en la disposición a reconocer la humanidad en cada rostro, y en la valentía de extender una mano, no por obligación, sino por una comprensión más profunda de nuestra interconexión. Que la luz de esta verdad ilumine nuestros caminos, recordándonos que la compasión es el más valioso de todos los tesoros.